negativo nos indica que algo va mal, ya sea en un individuo, en una sociedad, en una familia. Lo negativo se manifiesta en crisis. La palabra crisis viene del griego krinein, que significa separar o decidir. De aquí se deriva el término crítica, que significa análisis, y criterio, razonamiento. La crisis es algo que se rompe, una irrupción violenta de la negatividad que había sido desatendida y que obliga a pensar, a analizar. En un sistema económico sostenido por ideologías que niegan las contradicciones y los límites, la crisis es inevitable. Los límites y contradicciones representan lo negativo, pero para que una empresa supranacional no entre en crisis, por el colapso de la demanda o la sobreproducción, necesita un crecimiento ilimitado. ¿Cómo pretende obtenerlo? Abarcando más nichos de mercado, absorbiendo otras empresas, conquistando otros mercados, a veces mediante la guerra, abaratando costes, generando explotación humana. Solo una negación enorme puede negar lo negativo, por más que lo negativo esté ahí y sea real. Se necesitan fuertes estructuras ideológicas y múltiples altavoces propagandísticos para mantener la ideología. Lo negativo, decía René Leroux, pone en marcha un analizador que revela la estructura de las instituciones, el inconsciente social que permanecía oculto. Somos una sociedad que no admite lo negativo, que pretende vivir en una demanda de que todo sea positivo. Veamos el sufrimiento psíquico que esta actitud genera. Bienvenidos al videoblog de Hoyo Psicólogo, en defensa de la negatividad. Dice el filósofo Byung-Chul Han en su libro La agonía del Eros. El amor se positiva hoy para convertirse en una fórmula de disfrute. De ahí que deba engendrar ante todo sentimientos agradables. No es una acción, ni una narración, ni un drama, sino una emoción y excitación sin consecuencias. Está libre de la negatividad de la herida, del asalto o de la caída. Caer en el amor sería ya demasiado negativo. Pero precisamente esta negatividad constituye el amor. El amor no es una posibilidad, no se debe a nuestra iniciativa, es sin razón, nos invade y nos hiere. La sociedad del rendimiento, dominada por el poder, en la que todo es posible, todo es iniciativa y proyecto, no tiene ningún acceso al amor como herida y pasión. En una línea parecida decía Erich Fromm en El arte de amar, sobre el amor en el capitalismo. Dos personas se enamoran cuando sienten que han encontrado el mejor objeto disponible en el mercado dentro de los límites impuestos por sus propios valores de intercambio. Pero enamorarse no es lo mismo que amar. El enamoramiento es fusión e idealización. Para amar necesitas reconocer al otro, con sus virtudes y defectos, no como objeto, sino como sujeto, y el reconocimiento de esa alteridad implica un reconocimiento de lo negativo. Hoy cada día más se tratan de borrar las diferencias sexuales, sin darnos cuenta de que el hombre y la mujer se atraen precisamente porque son diferentes y complementarios. Es deseable una igualdad de oportunidades, pero no ser iguales. El consumo masivo, además, en un intento de tapar la falta, nuestras carencias, lo negativo, en un atiborramiento de consumo positivo, sea del tipo que sea, no deja espacio para desear. Por lo tanto, deviene en apatía y caída de la libido. Si el objeto falla, no se repara, se tira y se compra otro. Los libros de autoayuda, en su vertiente más ideológica, convierten el pensamiento positivo en pura metafísica. Por ejemplo, el psicólogo Wayne Dyer, uno de los autores de más ventas en este género, llega a afirmar pensamientos como el siguiente. Una vez que creas en ti mismo y ves tu alma divina y preciosa, automáticamente te convertirás en un ser que puede crear milagros. Muchos de estos libros están repletos de frases en las que se insinúa que puedes cambiar tu realidad meramente cambiando tu pensamiento, como si tuvieras superpoderes. Además, se transmite un individualismo muy dañino. Forma parte ya de la ideología de todos que para amar a otro debes amarte a ti mismo antes. Pero esto tiene importantes matices.
¿Cómo vamos a amarnos si nadie nos ha amado antes? ¿O si estamos dañados para poder recibir amor? Una vez el ser humano ha superado la etapa del narcisismo primario, se nutre del amor que da a los demás y recibe de los demás. No existe individuo sin los demás. Dice Víctor Korman que lo psíquico es lo social subjetivado. Nuestra identidad se construye a base de identificaciones con los demás. El ser humano comienza a estructurarse psíquicamente con la negación. En el momento en que la persona que hace de figura materna dice no al niño. Gracias a la irrupción de lo negativo, el niño podrá ir conociendo los límites a sus demandas. Esto le permitirá generar recursos psíquicos para tolerar la frustración y la progresiva separación de la figura materna, la ganancia de autonomía. Si este proceso, por no poder aceptar lo negativo, no se diera suficientemente, podría generar una falla, que más adelante degeneraría en el llamado trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, popularmente conocido como TDAH. Sin lo negativo no hay individuación. Si no se llega a ser sujeto, los demás serán objetos para llenar nuestro narcisismo. Esta escasa tolerancia a la frustración, esta no aceptación de lo negativo, de la pérdida de la omnipotencia infantil, no puede estar en la base de la cultura del éxito sin esfuerzo, de la cultura de lo quiero bueno, bonito, barato, breve y ahora. Decía Pessoa que un optimista es un tonto simpático y un pesimista un tonto antipático. Exceso de positividad el primero y exceso de negatividad el segundo, mejor sería tratar de ser realistas. No son pocas las empresas que fracasan porque por un exceso de positividad no se vieron las amenazas que las hacían zozobrar. A muchas personas les va bien un poco de pensamiento positivo, por ejemplo, decirse a sí mismo que todo va a ir bien en un momento bajo. Pero, ¿qué ocurre si en este clima de negación de lo negativo una persona fracasa una y otra vez tratando de ser positivo? Lo que suele ocurrir es que la persona se culpa a sí misma. Al no permitir la entrada de lo negativo, no se dispara el analizador y la persona puede entrar en círculos viciosos peligrosísimos. La presión por lo positivo, por ser felices, por tener éxito, puede llevar a muchas personas con dificultades para aceptar lo negativo a la parálisis. El fracaso sería un golpe demasiado duro para su amor propio. La negación de nuestra falta, de nuestras carencias, nos hace esclavos de los mensajes de un mundo cada vez más artificial. El sistema de propaganda y la publicidad están orientados a infantilizarnos, a negar esta falta constitutiva del ser humano y nos venden ilusiones de completud, de omnipotencia, de éxito sobre los demás, de elitismo. Negamos hasta la vejez con liposucciones o liftings. Vivimos como si la muerte no existiera y nos hacemos esclavos también de ella. Cuanto más vulnerables nos hacen, más nos atrapan por estos goces secundarios, sustitutivos del deseo y de la libertad personal. El niño comienza su proceso fundante, el complejo de Edipo, con el trabajo de reconocer la diferencia sexual anatómica. El reconocimiento rompe su ilusión de completud. Las políticas que promueven la androginia, la no diferenciación, que todos seamos iguales o pensemos igual, ponen en riesgo los procesos estructurantes del niño. Sin la negatividad de lo diferente, no puede haber individuación. Caídas las grandes doctrinas universales, caída la estabilidad familiar, la persona se verá abocada a una precaria búsqueda de falsas identidades en los grupos políticos identitarios. En la masa desaparecerá como individuo, será dependiente de la identidad del grupo, una identidad paranoica basada en un enemigo común. Para la dialéctica hegeliana, la negatividad era el límite que permitía diferenciar al ser y darle sentido. El análisis racional solo puede darse mediante una negatividad.
La clase explotada, el trabajo excesivo, las guerras, la pobreza, son la negatividad, la contradicción que permite la racionalidad. Sin la irrupción de lo negativo no puede haber cambios ni revoluciones, sino estancamiento o retroceso. Una sociedad que pretende negar los límites con la ciencia es una sociedad en la que el ser humano está desconociéndose a sí mismo, olvidando los clásicos. Recordemos a Ícaro, cuando con sus alas se elevó tan alto que los rayos del sol las derritieron. Recordemos a Sísifo. Sin la irrupción de lo negativo tampoco habría aprendizaje. El victimismo sustituye la responsabilidad. Las identidades son débiles y nos aferramos a sectas, haciendo rígido nuestro pensamiento y severo nuestro juicio. Se persigue la disidencia, se reduce la libertad de expresión. ¿Cómo podríamos saber que estamos rotos si no sintiéramos angustia? ¿Cómo podríamos saber que amamos si no se nos encogiera el corazón ante el ser amado? ¿Cómo podríamos saber del llanto y del socorro si taponásemos nuestros oídos y nuestra humanidad? ¿Cómo podríamos saber que estamos perdidos si no se nos dejase andar? En defensa de la negatividad, por una toma de conciencia individual y colectiva. Gracias, suscríbanse si quieren recibir más vídeos y hasta una próxima ocasión.